Hola a todos, bienvenidos a todos al podcast de Bárbara Logan. Hoy hablamos, continuando con mi libro Narcisistas, más características del narcisista encubierto y todas sus presas emocionales. Los narcisistas encubiertos siempre buscan preeminentemente y por excelencia un tipo muy concreto de persona y personalidad que puede ser tú. Los narcisistas y las narcisistas siempre buscan un tipo de persona muy concreta, muy específica, un tipo de persona específica para la intimidad, para su beneficio propio, para que estés dentro de sus ligas más cercanas y más íntimas. Saben perfectamente las características de inteligencia emocional, de amor, de gratitud, también de habilidades, de talentos y de competencias que la persona debe tener para que les surta efecto esas cualidades en ellos. Porque cuando una persona reúne todas las características que el narcisista encubierto necesita para apresar a sus presas, así las puede controlar y manipular. Por ejemplo, no pueden utilizar sus críticas feroces, sus comentarios negativos y su manipulación emocional a través de las palabras si la persona no tiene una empatía y una sensibilidad natural que no sea narcisista como ellos. Aunque también los narcisistas a veces eligen a narcisistas para retarse, para dominarlos, porque están aburridos y para seguir perdiendo el tiempo de ese aburrimiento en algo que les nutra un poquito de ego inflado. Suelen detectar sobre todo si la persona tiene empatía, un corazón cariñoso, un corazón amable, un corazón tranquilo, si tiene equilibrio emocional, si es cariñosa, amable, amorosa. Fijaos que los narcisistas son secos y las narcisistas son secas. Las amigas narcisistas son muy hostiles, están muy amargadas, están muy frustradas. Igual que las parejas narcisistas, igual que las novias narcisistas, son frustradas per se. No podría el narcisista o la narcisista culpabilizar a alguien y hacer responsable a alguien de algo que ha pasado si no fuesen fácilmente manipulables sus víctimas y sus presas a través de la culpa tóxica, porque tienen precisamente esa empatía y esa capacidad de restablecer y de dar soluciones inteligentes a las situaciones. No solamente ellos organizan situaciones catastróficas y caóticas, sino que culpan a la víctima de deber de y tener que, con estos verbos tan duros, rectificar los mismos problemas y estropicios que han realizado ellos y ellas. No es posible que la víctima y la presa se ocupe de restablecer y de responsabilizarse de una situación si la presa no es autorreflexiva, si no autorreflexiona, como os digo, siempre empleando este término favorito mío de autorreflexión y ser autorreflexivos. Las presas fáciles de este tipo de trastornados, mentales, son personas inteligentes, personas muy responsables, personas con principios, con valores, con amor, con empatía, con sensibilidad, con inteligencia, sobre todo con valores y principios que a ellos les atrae como una auténtica ley de la atracción para destruir o para quebrar o para cambiar, que es su objetivo final. Son esas personas muy estables que mantienen las situaciones de manera estable y que
son el corazón de toda su familia, son el corazón de la relación, son el corazón del matrimonio. Suelen hacer todas las tareas del hogar, todas las tareas domésticas, ejercen de buenos padres, ejercen de buenas madres, actúan como buenos compañeros de trabajo, actúan como buenos amigos y buenas amigas. Bueno, pues estos son las personas vitamina, las personas soles, las personas que los narcisistas suben al pedestal para luego tirarlos del pedestal. Estas son las personas en quienes los narcisistas confían plenamente que pueden depredar para obtener el máximo combustible, negativo o positivo, y se harán los encubiertos, se esconderán, se harán los escondidos bajo la máscara de una bondad fingida para poder engañarlos, mentirles y traicionarlos. Sea hombre o mujer, como buenos hombres fieles y mujeres fieles, leales y comprometidos y comprometidas. Son personas optimistas, positivas, con emociones positivas a tope, con emociones equilibradas a tope, y son pues las grandes soñadoras y constructores del mundo. Miran lo mejor de los demás, miran lo mejor de las cosas, tienen una mirada amplia, una mirada curiosa, una mirada exploradora, una mirada inteligente, personas realmente inteligentes, personas realmente bondadosas, con gran amabilidad y un corazón muy puro. Pueden ser personas bastante confiadas y confiables, y porque son confiables, confían demasiado en las mentiras de los narcisistas y en las mentiras narcisistas y engaños narcisistas que hablamos en este podcast y os dejaré en la descripción. A las presas de los narcisistas encubiertos les cuesta mucho trabajo creer que alguien les puede engañar o les puede mentir. Sobre todo no pueden creer que alguien a quien ellos o ellas aman les puede mentir, ya que estas personas nunca se comportarían ni se suelen comportar de esta manera. Engañar, controlar, mentir y manipular va en contra de la ética y de la moral y de los principios morales de estas personas éticas confiables. Las personas confiables nacen para amar y ser amados, porque tienen una gran gestión emocional de matrícula de honor. Son personas honestas e íntegras, de una honestidad y de una integridad que precisamente el narcisista y la narcisista encubierta va a utilizar como medida de palanca de manipulación completa. Si la presa y la víctima no está lo suficientemente informada, prevenida o con el conocimiento, que os enseño en mis libros publicados en Amazon y en estos podcasts. Las presas de las víctimas y las víctimas de los narcisistas no posan, no presumen, no se vanaglorian ni fingen lo que no son. Porque todo lo que ves es lo que realmente obtienes de esas personas y esto es sumamente motivador, te alienta. Son flexibles, alentadores, motivadores, adaptables y planificar un evento con ellos o con ellas pues es muy agradable, es delicioso. Las presas del narcisista encubierto sois personas flexibles, que no estáis interesadas en lo dramático, no se os hace importante el drama, sois bastante fluís, sois bastante responsables, flexibles, negociadores, negociadoras, amáis la paz y la armonía. Y sois mujeres y hombres autorreflexivos, que estáis interesados en crecer y en superaros a vosotros mismos.
se centran en responder esta pregunta: ¿cómo puedo mejorar como ser humano? Las presas de los narcisistas encubiertos siempre están en mejora continua, como vosotros. No culpan a los demás de sus actos y asumen la responsabilidad de sus propios comportamientos y conductas. Son sinceros y honestos en sus sentimientos y emociones y serán muy explícitos pues cuando sienten una emoción, y cometerán el error de confesarlo a la persona equivocada, como es una mujer narcisista y un marido narcisista. Suelen ser personas que ven la vida muy positivamente, que ven el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Personas que se enfocarán en sus metas, no realizan críticas negativas gratuitas. Si realizan un comentario, será una crítica constructiva para mejorar el equipo, el grupo, la familia, el matrimonio, los hijos. Esta valiosa cualidad, sin embargo, será utilizada por el narcisista encubierto en su contra, ya que los narcisistas encubiertos los van a culpar por las cosas que han hecho o las cosas que han dejado de hacer. Porque así es una amiga narcisista encubierta que acusa a la gente de no hacer cosas para ellas o para ellos, que seguro sonarán estos ejemplos, o una mujer narcisista manipuladora, o un marido narcisista manipulador, tu novio manipulador, que te acusa tanto de lo que has hecho como de lo que no has hecho. Como si ellos tuvieran poder sobre ti, cuando en realidad no tienen ningún poder sobre nada, ni siquiera sobre ellos mismos. Y las presas, como hacen una buena autorreflexión y autogestión de las emociones, harán un mecanismo de autoobservación desmedido, pasado de rosca, donde validarán las palabras envenenadas, como la manzana envenenada de Blancanieves, de la madrastra de Blancanieves, cuando comience el arsenal y el bombardeo de críticas excesivas después del bombardeo amoroso. En lugar de poner límites y decir, pero ¿qué dices? Que yo soy autosuficiente, que os invito a hacerlo en este canal a todos los que no me conocéis y a los que me conocéis también. No solamente es natural, por lo menos con natural a mí, sino que además os va a aumentar la salud emocional y la salud física, aumentando vuestra longevidad. Este sentido de hacer las cosas bien de la víctima y las presas aprovechará el narcisista encubierto para convertirlo en culpa, y toda la proyección de su propia culpa, de conjunto de emociones negativas que tiene el narcisista, la va a depositar como una carga de 60.000 toneladas en sus presas y en la presa, en su esposa, en su marido. Por eso te trata mal tu marido tóxico y por eso te trata mal tu mujer tóxica. Porque en lugar de hacer la autorreflexión necesaria como ser humano para gestionar sus emociones, pues como no tiene emociones positivas que gestionar, pues todo es negativo y todo lo que vuelca es negativo. Y le realiza un ejercicio de luz de gas y de confusión y de incertidumbre por la que la presa dice, debe existir algún tipo de verdad en todo esto, cuando el narcisista y la narcisista me está criticando, me está investigando, me está llamando la atención. Y eso le pasa a muchísimos alumnos cuando tiene una profesora tóxica en el colegio, a otros alumnos cuando están en el instituto, a la gente cuando le toca un policía tóxico, que también los hay, un médico tóxico que no tiene empatía con los pacientes y entonces pues le dice barbaridades. Y el paciente pues se las cree y además se muere precisamente por hacerle caso al médico. Se produce una disonancia cognitiva brutal, de manera que la persona que puede ser tú, como presa de tu marido o presa de tu mujer, pues piensas, bueno, si yo vivo con mi marido y mi marido me ha dicho
todo esto que debo de cambiar y no me dice que soy guapa, no me dice que soy bonita, no me dice que huelo bien, no me dice que es feliz en mi compañía, no me dice detalles, no soy un cero a la izquierda. Y ya hace mucho tiempo que el bombardeo de amor, donde te subía al pedestal, ya no te sube al pedestal, sino que te tira a la carretera para que te atropellen los coches y te empuja por el precipicio para que te tires por el puente de la autovía. Entonces dices, pues será verdad. Ese es el razonamiento que soluciona el cerebro dentro de su inteligencia, solucionando la disonancia cognitiva. En realidad, en vez de darle la patada al narcisista y a la narcisista y exponerlo, y darle la patada y hacer tu vida sin atenderle, estudiar tus carreras, hacer tus negocios, trabajar, pues no, lo que haces precisamente es pensar que hay algo mal en ti porque te lo ha dicho alguien que encontraste en la calle, que es tu marido tóxico o tu mujer tóxica. Este es el punto más aberrante, porque le haces caso a lo externo sin atender a tu potencial interior. Estas presas nunca reconocerán, por su manera de pensar manipulada por el narcisista, que en realidad el narcisista acaba de hacer un engranaje para que caigas en la trampa del queso del ratón y cojas ese queso de la mentira y te creas todas las críticas, humillaciones y vejaciones que te hace un narcisista y una narcisista, como si ellos tuvieran razón en su mente distorsionada y trastornada. La realidad es que no la tienen, la realidad es que eres suficiente para todo, la realidad es que no necesitas la opinión de un narcisista o de una narcisista o una mujer inmadura, pero las víctimas y presas del narcisista encubierto creen a pie juntillas, sin criterio propio, sin pensamiento crítico profundo, las palabras tóxicas, negativas y sádicas de un narcisista encubierto pasivo-agresivo, un psicópata integrado o un psicópata narcisista. Cualquier nomenclatura va bien para definir el egoísta extremo que está hecho este inmaduro emocional extremo. Y el narcisista encubierto y la narcisista encubierta atacará demasiado la libertad emocional, la independencia emocional, la inteligencia emocional de su presa. Eres tú en este caso. Los narcisistas encubiertos son muy hábiles en expresar lo que quieren comunicar, de manera que no te darás cuenta de las manipulaciones sutiles que te aplica. Comportamiento cruel, como característica fundamental, la crueldad de la que hablaremos y hemos hablado en los podcasts, esta crueldad de la tríada oscura, de sadismo, maquiavelismo y perversidad que te aplica y aplica a sus presas el narcisista encubierto. La presa del narcisista y la víctima del narcisista no se espera la crueldad y el comportamiento cruel de toda esta manipulación de agenda encubierta previa, planificada, de pautas de comportamiento manipulador, donde la mente del narcisista parece disociarse, donde da una cara y muestra una máscara, pero está pensando con otros objetivos encubiertos y más crueles para el futuro de la presa. Esto se da en madres narcisistas, padres narcisistas, hijos narcisistas, abuelos narcisistas, abuelas narcisistas, tíos narcisistas, tías narcisistas, vecinos narcisistas, jefes narcisistas, compañeros de trabajo narcisistas, tu mujer narcisista, tu novio narcisista, tu novia narcisista, tu crush narcisista. Esos amigos con derechos, gente inmadura total que solo esparce su inmadurez por todas partes, lugares, familiares, domésticos, laborales, económicos y sociales, en todos los ámbitos. No confíes en su amabilidad, no confíes en sus migajas de amor, no le des oportunidades a un exnovio que vuelve,
No confíes en las palabras de tu marido, no confíes en las palabras de tu mujer. Porque la presa es una persona que confía, que es amable, que es bondadosa, que se entrega, que quiere llenar de buena vibración, de buena positividad del entorno y también a su marido y a su marida, a su esposa. La presa es una persona cariñosa, compasiva, que entiende, que confía, que ama, que espera pacientemente. Es como la Penélope, del mito de Penélope y de la canción de Penélope, que tejía la tela de araña y después la destejía esperando a su amor, definitivamente para toda la vida. Y está llena de empatía. Estáis llenos de empatía y el narcisista y la narcisista explotará este lado por el que os saboteáis a vosotros mismos y por el que sabotea a la gente. Este es uno de los rasgos más explotados, como digo en mi libro Narcisistas, de un narcisista encubierto. Como ya dije en el primer vídeo sobre el narcisista, las 21 características del narcisista encubierto, que os dejo en la descripción para que lo volváis a escuchar las veces que lo necesitéis, porque recojo unas claves fundamentales que se van a complementar perfectamente con esta segunda parte. Y además, tu empatía es una de las grandes razones y la gran razón por la que los narcisistas encubiertos te eligieron. Ellos, como buenos buitres emocionales, se aprovechan de esta parte de ti atesorada como un gran tesoro, como el oro alquímico, de tu valor intrínseco de tus emociones, utilizando el uso de tu emoción y empleando comentarios manipuladores negativos para desestabilizar esa emoción de equilibrio que tú llevas con natural a ti y que además es parte de tu gestión natural emocional de cada día. Además de aplicarte un sinfín de acciones para controlarte y castigarte, a lo que le añades la difamación social, a lo que le añades pues todo lo que te ha ido haciendo desde que le conoces a tu amiga narcisista, a tu pareja narcisista, a tu novio narcisista, a tu crush narcisista. Algunos supervivientes suelen narrar historias, hechos que han acontecido con los narcisistas, como por ejemplo que utilizan una máscara por mes, una máscara por día y una máscara por año. Utilizan una fachada por año en año, cada vez distinta y diferente. Esa fachada encantadora de la que os hablo en mi podcast, La fachada encantadora de los narcisistas, que os dejaré en la descripción. Esta fachada falsa de los narcisistas encubiertos es una realidad. Para ellos, desde la que se parapetan, se escudan y se esconden para ejercer sus viles artimañas. Estas personas hacen todo lo posible para hacerte sentir mal, para volver toda la atención sobre ellos mismos. Ahora bien, mientras te sientas mal y te sientas muy mal por ellos y por ellas, entonces estás bajo su control. Lo real es que engañan, mienten y manipulan, y no es la realidad a lo que te has acostumbrado con estos narcisistas encubiertos y narcisistas encubiertas. Pues esta táctica de la manipulación encubierta de los narcisistas y las narcisistas encubiertos y encubiertas, pues es una táctica que siempre ha funcionado desde que el hombre es hombre. Porque las presas, como buenas presas, pues son tiernas, sensibles, amables, bondadosas, empáticas,
generosas, ingenuas, que tienen esa capacidad de amor infinita e ilimitada, que no es sana, que no es saludable y que no es lo que nosotros hablamos en este podcast para nada, que os comportéis así. Porque en el término medio está la virtud y precisamente lo dijo San Agustín después de basarse en todas las filosofías orientales y la cultura del ser humano del sentido común y la prudencia. Las presas son mujeres y hombres tiernos, sensibles y muy afectuosos, que confían en la amabilidad falsa y falseada del narcisista encubierto, y excesivamente confiadas, y después están embarazadas, salen embarazadas y tienen unas historias tormentosísimas con cada narcisista encubierto que se encuentran en la vida y con cada mujer narcisista que se encuentra en la vida, y después con sus compañeros de trabajo absolutamente inmaduros emocionales, que también se encargan de hacerle a este pobre hombre o a esta pobre mujer las verdaderas barbaridades y atrocidades y artimañas que les aplican los narcisistas encubiertos. Otra característica que me consta de las víctimas que habéis sido presas de narcisistas encubiertos, de vuestro marido encubierto, de vuestra mujer encubierta, es que sois muy inteligentes. Son personas muy inteligentes las presas de los narcisistas encubiertos y de las narcisistas encubiertas, que han sido absolutamente manipuladas para pensar que no son manipuladas y que no son tan inteligentes. La mayoría de estas personas podrían tener su máster, 5 másteres, 4 carreras universitarias, una carrera universitaria, escribir libros, crear empresas extraordinarias que ayudan a la humanidad y a la gente, ser buenas madres, ser buenas compañeras de trabajo, en fin, que tienen muchísimas cualidades inteligentes, tanto habilidades, formación, experiencia, cualquier maestría, cualquier máster, posgrado, ingenierías. De hecho, estas personas tienen un máster en conocimientos y aprendizaje, como os ocurre a vosotros y a vosotras, en el conocimiento del narcisismo encubierto, que os aplica vuestro marido narcisista, vuestra esposa narcisista, vuestro novio narcisista o vuestra mujer narcisista encubierta. Muchas de estas presas tratan de ayudar a otros, comparten este podcast para ayudar a otras amigas a que abran los ojos y no se sumerjan en el dolor, porque no tienen la fortaleza emocional para salir por ellas mismas o para entender que son trastornados y que no hay que hacerles caso. Como siempre os digo en este podcast, hacerles caso significa no darle atención emocional. No hacerles caso significa sentir esa indiferencia emocional que te da igual y sigues con tu vida. Vosotros y vosotras sois hermosas almas que amáis las soluciones. Os preguntáis cómo solucionar esto para que el mundo sea un mundo más sano, más saludable, más seguro, más cívico y con más corazón. Con menos egoísmo, egocentrismo y narcisismo. Pues no podéis eliminar a los narcisistas, pero sí entender que las personas inmaduras emocionales son demasiado tóxicas, que se aprovechan de las personas egoístas, como hemos visto en el podcast anterior, que se aprovechan de las personas nobles, sencillas, que hubieran dicho mis abuelos, ¿no? Sencillas, nobles, generosas, bien pensadas, inteligentes, confiables y confiadas, porque de eso se trata de ser humano. Honestidad, de los principios, de los valores éticos y morales para una convivencia y longevidad lo más
prolongada en el tiempo a largo plazo, a lo largo de la vida vital de un ser humano. Por eso las personas víctimas y presas de los narcisistas encubiertos, las presas de los narcisistas encubiertos siempre disfrutan cuando todo el mundo sale ganando, cuando todo el mundo hace el win-win, el famoso ganar-ganar del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, que os recomiendo leer si no lo habéis hecho ya. Las presas aman realmente las soluciones donde todos los implicados de la casa, del hogar, del trabajo, del equipo, del colegio, del instituto, todos salen ganando. Las presas empáticas son buenos escuchas y buenas escuchas. Les gusta escuchar. Son escuchadores activos de los narcisistas y de las narcisistas. Y quedan atrapados por la manipulación, seducción y control de la serpiente, que encandila cual Cleopatra la atención y el cerebro, raptando el cerebro, secuestrando el alma, secuestrando el corazón, secuestrando el equilibrio emocional y generando una cantidad de químicos adictivos en la presa que la dejan absolutamente bloqueada, con disonancia cognitiva, sin poder ver realmente, cegada emocionalmente, la realidad de la crueldad de la manipulación que le está ejerciendo el narcisista encubierto y la narcisista encubierto de manera velada, oculta, escondida, insidiosa, sibilina y muy poco perceptible, salvo que seas una experta y un experto en técnicas de manipulación, o salvo que seas un psicópata y un narcisista capaz de identificar exactamente igual lo que tú, como narcisista, haces a diario. Son personas independientes, trabajadoras, independientes emocionales, muy esforzadas, muy constantes, muy comprometidas, con grandes logros en la vida, para su persona y sus talentos. No son presumidas ni vanidosas, son personas humildes, sencillas, con una alta autoestima, precisamente porque hacen un trabajo de aceptación total y se aman a sí mismas. Pero el narcisista busca, a través del tiempo, la cercanía y la intimidad, de romper ese núcleo de seguridad, y la narcisista mujer, tu esposa narcisista, trata de romper ese centro de seguridad con tu ley del hielo, siendo muy borde, mirando el móvil todos los días en casa, haciendo lo contrario de lo que se habla en el matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Como la amiga narcisista tóxica, que donde Diego, es muy informal, nunca está presente, va de súper amiga y no es amiga de nadie, luego después se inventa la vida y luego tienes que ir tú detrás a corroborar todas las mentiras que te ha dicho tu amiga narcisista pasivo-agresiva que va de súper amiga, ¿de acuerdo? Esto es así, esto es verídico. Luego la gente te va contando, oye, mira, pues pasó justo lo contrario, y te enteras 20 años después o 5 años después, y esa mujer es mentirosa compulsiva una y otra vez, igual que es compulsiva a la comida, compulsiva a las sustancias, compulsiva pues a las mentiras. Para tapar todo aquel reguero de mentiras anteriores que tiene a sus espaldas, como saldos pendientes, pues in eternum, hasta que se muera. Aunque el narcisista encubierto siempre lo que le va a decir a una persona con muchísimas capacidades es precisamente lo contrario, que es una perezosa, que es un perezoso, que es un inútil, que es un inadaptado, que no sabe, que quítate, que ya lo hago yo, pero hay que ver cómo me molestas, dándole la vuelta a la tortilla a todo. Como tantos y tantas me comentáis tanto por WhatsApp, por correo electrónico, como me decís en comentarios. Te invito a escribirme en comentarios qué es eso que te dice constantemente tu marido narcisista o tu mujer narcisista o tu jefe narcisista tóxico o tu amiga narcisista a quien le has hecho la cruz y raya. Le has hecho la bendición Urbi et Orbi
y le has hecho pues la bendición del Papa. De aquí paz y después gloria, y que te bendiga Cristo. El narcisista encubierto lo que hace es tergiversar la realidad, haciéndole entender a la otra persona justo lo contrario de las cualidades propias que tiene, dándole la vuelta a toda la realidad posible. Y el narcisista encubierto mantiene a su víctima lo más alejada de la realidad posible. Y claro, pues esto es una traición, una profunda traición en toda regla, que provocará a la larga una herida de traición que, según sea hábil la víctima para detectarla y no entrar ahí, pues así será su capacidad de resiliencia futura. Estas buenas personas víctimas son lo mejor de la cosecha. Son las buenas personas que no deben faltar en el mundo. Ellos y ellas son las personas por las que dan la vida, traen vida, regalan vida al planeta y al resto de seres humanos. Dan amor y empatía a quienes están en su vida y para mí pues son amores atesorados. Son personas excelentes, personas vitamina, personas soles, personas a las que abrazar, amar, sentir profundamente y también defender y abrirle los ojos para que no caigan en manos de depredadores emocionales tan crueles y tan sumamente injustos con las buenas personas. Es una herida de injusticia, una tremenda injusticia tener aplastados y aplastadas a estos seres humanos por la injundia, la perversidad y la perfidia y la traición de estos narcisistas encubiertos. Tener sus almas cansadas y todos sus corazones heridos una y otra vez, cada año, cada mes, cada momento, es muy injusto. Y yo estoy aquí para ayudaros a ver eso que no veis y que es sencillo de ver, pero no veis. Y provoca que esté aquí para estar hablando con vosotros y ayudaros. Y ayudar a todas las personas y acompañar a todas las personas que ahora mismo están sufriendo maltrato psicológico, violencia de género, por estos narcisistas encubiertos, inmaduros emocionales, egoístas, tóxicos extremos, como son características propias del narcisismo encubierto, del narcisista encubierto trastornado. ¿Y cómo son además las presas? Las presas también son feroces. Las presas también se saben defender, pero no emplean todo el engranaje de emociones negativas para vengarse de nadie. Las presas son más fuertes, son muy fuertes y también son feroces cuando son feroces. Y eso es lo que el narcisista encubierto y la narcisista encubierta no se esperan ni se esperará nunca. Incluso una presa atrapada puede ser más feroz que lo que en realidad un narcisista puede pensar que una presa puede ser. Todos los supervivientes del abuso del ciclo narcisista y del abuso emocional narcisista, pues son capaces de ver y de abrir los ojos con esa capacidad de apertura de ojos que te da el darte cuenta de la verdad, de abrir los ojos a los hechos, de aferrarte a los hechos, aferrarte a los objetivos y a la verdad objetiva, y ver la verdad de lo que han pasado y después convertirse en una fuerza interior desde la que continuar la vida desde la inteligencia emocional o también desde la buena gestión de las emociones. La fuerza con la que las personas con buena gestión emocional se levantan con la resiliencia, pues no se puede calcular.
Por eso el narcisista y la narcisista no miden bien quién es el enemigo. No miden bien a quién le hacen daño y por eso se dejan muchísimos cadáveres por el camino que después, incluso en las altas esferas, pues viene la factura cobrándose todas las barbaridades que han ido haciendo y dejando atrás en ese reguero de cadáveres a sus espaldas. Las personas inteligentes emocionalmente, como eres tú, una persona de bien, una persona integrada e íntegra, probablemente tengas tus puntos de mejora, pero con conciencia, con remordimientos, con sentido de responsabilidad. Ahora es el momento, mi querido amigo y mi querida amiga, para educarte emocionalmente, para formarte emocionalmente, para aprender emocionalmente, a autoconocerte, a autorreflexionar y a planificar una vida completamente basada en el amor y en el equilibrio emocional y en el ser feliz, que es para lo que has venido a esta vida. Y ahora es el momento de aprender, entender y memorizar las características del narcisista encubierto y las tácticas manipuladoras y técnicas manipuladoras, coercitivas y persuasivas del narcisista encubierto. Para que así finalmente y principalmente puedas ver con claridad tu realidad, puedas aclararte mentalmente qué ha pasado en ese puzzle que estás organizando y ordenando de nuevas para ti, después de la tormenta, de la mala posada, de la mala noche en la mala posada, que tan bonito dice el doctor Iñaki Piñuel. Y también lo expresa esa mala noche en una mala posada. Desde donde estés, desde tu casa, desde tu trabajo, desde tu paseo mientras me escuchas, desde donde estés. Y te garantizo que el camino de tu vida es un camino lleno de desafíos y de retos y de felicidad. Y llegarás muy bien a puerto. Sobre todo cuando te alejas de las personas tóxicas que tratan de aminorar tu bienestar y estorbar en tu vida y molestar porque no se aguantan a sí mismos, que ya lo hemos hablado muchísimas veces y vamos a repetirlo aquí, porque se aburren, porque sienten aburrimiento y un aburrimiento poco creativo, no el aburrimiento que puede sentir un niño desde el que nace la creatividad y no el aburrimiento de una persona inteligente emocionalmente, desde el cual nacen los grandes inventos de la creatividad. No, el psicópata y el narcisista se aburren como ostras. Son presas del aburrimiento y quieren mantener a los demás presas de su disloque emocional, de su falta de equilibrio emocional, de su trastorno emocional, bajo tácticas de manipulación encubiertas, insidiosas, sibilinas, crueles, dañinas, maquiavélicas, perversas y despectivas y sádicas. Y entonces, pues ahora vamos a centrarnos en estas características tan importantes. Los narcisistas en general pudieran ser una combinación de una personalidad encubierta y una personalidad no encubierta. O al menos así se muestran al mundo al estilo del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La famosa película donde una misma persona es médico pero después es asesino cuando llega la noche. No tienen una identidad personal de ser ellos mismos, no están muy definidos y no tienen una identidad propia basada en principios y valores éticos y morales, no teniendo una identidad sólida ni tampoco el pleno conocimiento de quiénes son. Si piensas en ciertas personas
de tu entorno que conoces, bien y muy bien, pues probablemente puedan sorprenderte sus argucias como narcisistas encubiertos y encubiertas. Y no podrías creerte que bajo la máscara de normalidad y de bondad se encuentra un ser perverso. Los narcisistas pueden ser más jaleosos, más pomposos, más estruendosos, más histriónicos, tirando también al trastorno histriónico de la personalidad, pero otros son encubiertos, escondidos, ocultos, vampiros energéticos ocultos que no sabes dónde están hasta cuando se quitan la máscara. Podemos decir que son muy, entre comillas, agradables, son más fingidores profesionales, donde es más difícil entrever y entreverar la mentira. Porque hacen unos entresijos más profundos de la mentira, causando un daño poblacional, doméstico, laboral, en todos los ámbitos en los que se mueve, sin romper un plato, como se suele decir, sin que se note. O, como se suele decir, es muy fácil llevarse bien con ellos, con esa fachada encantadora que muestran, como en el podcast que vimos de la fachada encantadora, que os dejaré en la descripción. Aquí existe una interrogante soslayada y también encubierta, que es la siguiente. ¿Quiénes son los narcisistas encubiertos realmente? ¿Cuál es su origen de personalidad? ¿Cuál es su identidad personal? Pues una identidad personal que no existe. ¿Cuál de todas las máscaras es la máscara del narcisista encubierto? Todas las máscaras. Si has tratado y tratas con narcisistas encubiertos y sabes observar con una profunda capacidad de observación, te habrás dado cuenta que tienen una soslayada carencia afectiva y un vacío profundamente soslayado interior de carencia de emociones positivas y una brutalidad de emociones negativas como un magma volcánico dentro de su conjunto de emociones negativas. El terremoto emocional con un narcisista encubierto está servido. Tienen un vacío de personalidad que está siempre ausente en ellos, porque al no tener emociones no las pueden gestionar y no pueden trabajar su identidad personal desde estas bases que los principios y valores otorgan a la gestión emocional. Todo es un atrezzo que se cae y todo es un escenario del teatro de Nueva York que se derrumba como las Torres Gemelas cuando descubres las mentiras narcisistas, cuando descubres su verdadero disfraz, cuando descubres que todo es un teatro y es un actor y actriz de Hollywood. Cuando lo descubres, también en ellos se produce un derrumbe interior porque le has roto los planes, los papeles y todo eso que traían jugando contigo, que pensaban que jugaban contigo y que al final han sido ellos los cazadores cazados. Para todos mis bárbaros y mis bárbaras que estáis aquí en este podcast. Y además, los narcisistas encubiertos parecen estar escondidos dentro de un caparazón, como una tortuga escondida. Son frecuentemente camaleones. Son camaleónicos, son camaleones camuflados convirtiéndose en la gente a la que quieren depredar, imitando a la gente a modo de espejo para que esa persona se sienta halagada con todo lo que finge el narcisista ser de ti, pero en realidad es una imitación barata, es una imitación fingida de tu marido narcisista y tu esposa narcisista. Esta amiga tóxica, pasivo-agresiva, encubierta, que ahora de repente se hace amiga tuya y ahora le comienza a gustar todo lo que te gusta a ti.
hasta tu pareja. Todos los supervivientes que cuentan la vida con una mujer narcisista esposa, pues cuentan toda esta vida de mal presagio, precisamente escondida en ese caparazón encubierto, en ese traje, en ese disfraz entreverado, camuflado, camaleónico, de buena esposa, buena vecina, buena madre, buena compañera de trabajo y buena jefa hasta que se quita la máscara. Y relatarán que el narcisista encubierto las imitaba y que se convirtieron en una alma gemela. Este proceso de alma gemelización, también explicado también por el doctor Iñaki Piñuel, y que traigo aquí a este podcast, ¿verdad? Esta alma gemelización, este proceso de tú y yo somos iguales, somos almas gemelas, somos llamas gemelas, somos esas medias naranjas del cuento del príncipe que nace para salvar a la princesa, de la Bella Durmiente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que tanto daño hace a la verdadera esencia del amor, no tóxico. Después, cuando el narcisista encubierto empieza a salir con otra persona, esta nueva persona comienza a convertirse en su nueva presa, volviendo a aplicarle todo el ciclo del abuso a esta nueva presa, triangulando con la anterior, mientras que el anterior está deseando volver con ese narcisista que se ha escapado y pensándose la tercera en discordia y pensando, ¿cómo es posible que el narcisista y la narcisista sea tan feliz sin mí? Como os ha pasado a vosotros y a vosotras que me escribís. Si en tu vida has conocido a estos narcisistas encubiertos, probablemente puedas definir muy bien cómo son estos patrones de comportamiento y te van a resonar todos los patrones de comportamiento que tratamos aquí, en este podcast, para tu formación y para que llegues a casa sano y salvo, y sana y salva. Porque yo sí os ayudo. Yo sí me acuerdo de vosotros. Y me acuerdo de aquellas personas a las que nadie ayuda. Son camaleones camuflados bajo la piel de la gente de la que se rodean. Por eso los supervivientes y las supervivientes de una relación narcisista como vosotros, sabéis muy bien que al principio de la relación, en la fase de bombardeo de amor, como digo en mi libro Narcisistas y en mi libro Psicópatas, se disfrazan bajo esa piel camaleónica del amor, que es un amor tóxico, del cariño, que es un no cariño y una falta de afecto y afectuosidad absoluta, de bombardeo de amor, que precisamente es exagerado, desmedido y poco natural, porque nada que se hace precipitado y a presión es amor, porque el amor requiere tiempo, porque el vínculo requiere el cariño, primero viene el contacto y luego pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo, pero ellos no, ellos hacen clic a la primera mirada, clic al primer movimiento, para devaluarte y descartarte tiempo después. La nueva presa del narcisista encubierto, que es la persona nueva con la que está saliendo, será otra víctima más y no se puede ni imaginar toda la que le espera. De mentiras, engaños y manipulaciones. Pero como el narcisista se dé cuenta que triangulando, manipulando con la nueva novia y el nuevo novio va a conseguir más rédito emocional de otra persona, lo hará hasta el infinito y más allá. Como pasó con el ejemplo de Steve Jobs y su última mujer, con quien tuvo 4 hijos, despreciando profundamente a su primera hija, fruto de una relación de largo plazo con la primera novia, una hija no nacida en un matrimonio, con quien trianguló hasta la saciedad y hasta el último día de su vida entre la hija y la nueva familia de Steve Jobs, dejando a la hija siempre y a la madre de la hija fuera de juego.
como muchos y muchas me contáis sobre vuestra experiencia con los narcisistas encubiertos y las narcisistas encubiertas. La siguiente característica, la número 2, es la ira del silencio. Es la ira silenciosa del narcisista encubierto. Es una ira patológica, innata, natural de su falta de gestión emocional, explosiva, impulsiva. Con respecto a la ira silenciosa, estos narcisistas encubiertos, tienen una gran ira patológica interna que explota, cortocircuita, de modo estridente, cuando pierden el control y el poder y la dominación sobre su presa, porque sabemos que son lobos disfrazados de cordero. Los narcisistas encubiertos tienen muchísima ira dentro de ellos y de ellas. Como digo en el podcast de las 21 características del narcisista encubierto, que te invito a escuchar profundamente las veces que necesites para aprenderlo muy bien y saber identificar las 21 características. Las personas gritonas, con aspavientos, se las ve venir, pero al narcisista encubierto no se le puede ver venir porque probablemente no grite, no se exalte, no se enfade, mantenga cierta frialdad emocional, absoluta frialdad emocional, pero sí cierta apariencia de esa frialdad emocional dulcificada. Aparentará este control natural de supuestas emociones que no tiene, dando la imagen y la esperanza como fe ciega de que estás con un hombre maravilloso y con una mujer extraordinariamente autocontrolada, autorreflexiva y en autoconocimiento propio. Y nada más lejos de la realidad. El narcisista encubierto no solo no tiene gestión emocional, sino que es un descontrolado emocional. Carece de autocontrol emocional, carece de control de sus emociones y de la gestión emocional necesaria para el verdadero autocontrol emocional que te lleva al equilibrio, a la paz mental y a ser feliz. En pleno uso de la independencia emocional y de la libertad emocional. Puede que no griten y pueden que no se pongan violentos, pero tú vas a sentir esa ira patológica en el momento que le contradigas y se vea perdido y perdiendo todo el poder y el control y la agenda encubierta sea expuesta por ti. Y los allegados y las allegadas que os cansáis de estar con estos narcisistas encubiertos. Puede que en este momento no te la muestren, pero cuando viene el momento y la hora de la verdad, muestran su ira silenciosa y se lo ves en su cara. Se lo ves en sus gestos, lo muestran en sus gestos, en sus miradas, en cómo se ponen rojos, en cómo les cambia el semblante, en cómo le salen las venas al que le salen las venas por el cuello o por la sien. Enloquecen de cólera, enloquecen de ira, de rabia, de enojo, de indignación, de pataleta de niño de 3 años de inmaduro emocional. Y aquel pedestal en el que te había subido rápidamente lo lanza y lo tira al suelo. Y puede los más avezados, los más encubiertos, puede ser que tampoco muestren la ira en ese momento, pero tú, como buen observador y buena observadora, te darás cuenta de su ira encubierta. Y de cómo tu asertividad y tu descubrimiento de la verdad exaspera, inquieta y pone muy nervioso y muy nerviosa a los narcisistas y las narcisistas encubiertos y encubiertas de vuestra vida, de vuestro entorno laboral,
de vuestro entorno social. Tú puedes sentir toda su ira silenciosa enmascarada y que enmascaran bajo una apariencia de normalidad con los demás. Y cuando vives al lado de los narcisistas encubiertos y las narcisistas encubiertas, independientemente del vínculo, te darás cuenta que vives al lado del volcán, como ocurrió en Tenerife, que en el momento menos pensado explotará y estallará su magma y comenzará el volcán a sacar lava por la boca como si no hubiera un mañana. Lava incandescente, palabras incandescentes, críticas feroces y todo lo que parecía armonía se convierte en un huracán de caos, en un entorno caotizado, desequilibrado y en permanente convulsión mientras dura la ira narcisista, ya explícita y no indirecta. Muchas víctimas se sienten hasta responsables de este estallido de ira narcisista, o de sus padres narcisistas, o de sus abuelos narcisistas, o de sus hermanos narcisistas y hermanas narcisistas, o de sus tíos narcisistas, o de sus tías narcisistas, o de sus parejas narcisistas, de sus hijos narcisistas, de su jefe narcisista, que precisamente lo hace para culpabilizar y en justificación, porque todo está justificado en el narcisista encubierto, y la ira patológica siempre tiene una justificación, que es que la otra persona ha tomado el poder y ellos necesitan imponer el control desde la irrupción de ese volcán de rabia y de ira patológica. La víctima del narcisista encubierto percibe que es la causante, la responsable, de manera obviamente disonante cognitivo, ¿de acuerdo? Y cognitiva, totalmente de manera disonante y discordante con la realidad. Pero lo que le trata de inocular en su mensaje con su ira patológica el narcisista y la narcisista es que ¿quién osa llamar a las puertas del cielo? ¿Quién eres tú para arrebatarle el poder? ¿Quién eres tú para arrebatarle la razón que se ha inventado? ¿Y quién eres tú para darle la vuelta a la tortilla y poner los hechos y los acontecimientos con los puntos sobre las íes y las verdades del barquero claras? Y el mensaje que interpreta la víctima del narcisismo encubierto es que de manera directa va a recibir gritos, las cosas van a volar por el suelo, va a dar golpes en las puertas, o golpes en las ventanas, o golpes en las paredes. Va a gritar, se va a sulfurar, se va a poner como el ácido sulfúrico, completamente nocivo, tóxico y corrosivo. Va a subir como la espuma de cerveza para después quedarse todo en nada y es un huracán que acaba de traspasar y acaba de cargarse todo el respeto, el amor, la idealización y el pedestal en el que te había colocado el narcisista o la narcisista. Esto no es un simple enfado puntual de una vez al año. Esto es un patrón de comportamiento reiterativo y unas conductas desarrolladas como patrones de conductas constantes, cotidianas, repetitivas en el tiempo y en la forma, en las acciones y en las consecuencias. Esto realmente está muy fuera de la realidad, está fuera de la realidad, exento de realidad. Pero es precisamente el mensaje encubierto que quiere que le quede claro a la víctima del narcisista encubierto o la narcisista encubierta. Que si eres una mujer, pues te querrá amedrentada en casa con los niños, y si eres un hombre, pues te querrá amedrentado en casa y arrinconado, sin valor, sin principios y sin actitud, cuidando de los niños. Siendo el pagafantas de la mujer narcisista, siendo el paganini mayor de la mujer narcisista,
y siendo un condenado social a la ira patológica de la narcisista esposa, de la narcisista amiga, de la narcisista pasivo-agresiva de vuestra vida. Vuestra novia, vuestra amante, vuestra crush, vuestro novio, vuestro amante, aunque ya sabéis que yo no soy partidaria de nada de esto porque esto todavía trae más toxicidad. Lo que estamos viendo es toxicidad sobre toxicidad y esto en una sociedad democrática avanzada como la nuestra no se puede permitir. Está muy presente, pero no se puede permitir por vuestra salud emocional. El mensaje del miedo es el verdadero mensaje que el narcisista encubierto y la narcisista encubierta quiere que la víctima crea. Mientras los narcisistas encubiertos son extraordinariamente hábiles y excelentes inculcadores, saboteadores y creadores de mentiras, expertos en enmascarar todas sus mentiras, engaños y traiciones, tú, que me estás escuchando, eres una persona que no eres bajo ningún concepto así. Tú no tienes estas características de narcisismo encubierto tan extremas, aunque todos, de alguna manera, siempre tenemos estos rasgos de ego narcisistas naturales, pero que no utilizamos en el cotidiano porque tenemos las riendas del ego bien domadas en corto, para que no se desboquen los caballos del ego. Tú no eres así. Y muchas víctimas se encuentran solas. No saben a quién acudir, a quién preguntar, cómo explicar, qué decir. Porque te has encontrado con 30 años saliendo con un hombre que te ha embarazado, que estás con él y que luego se ha ido con otra mujer y que tienes 3 niños y que tienes que hacer tu vida y que ese hombre no se quiere hacer responsable de sus derechos naturales como padre, ni es un padre protector pues de las obligaciones de la casa, o a lo mejor es un padre pues eso, ausente, que no se hace cargo de nada de los niños, y están los 4 niños ahí, los 3 niños ahí sin papá, sin figura paterna tan importante para la educación, porque todas estas mujeres que se han criado sin padre por este mismo desprecio de un divorcio donde ese padre no está, o esas niñas que huyen de las casas a los 15 años, pues sabéis cómo están destruidas y destruidos esos sentimientos de esa persona. Esa persona es doblemente, puede caer perfectamente en el narcisismo encubierto y en la psicopatía, porque precisamente es muy difícil hacer una gestión emocional, como bien explicaba el doctor y psiquiatra Boris Cyrulnik, ¿verdad? Que hemos mencionado en otros podcasts, sobre la dificultad que él tuvo siendo un niño de la guerra, del holocausto nazi, perdiendo a toda su familia, a todos sus hermanos y a sus padres. Y durante 5 o 6 años ese chico no tuvo a nadie y estuvo de orfanato en orfanato y de casa de niños en casa de menores, de casa en casa, de casa en casa de estos orfanatos provisionales, hasta que un tío lo reclamó, un tío lejano lo reclamó. Y al final logró que llegar a Polonia y pues salvarse un poco de esa posguerra, que ya no solamente era que la guerra había pasado, sino la continuidad de su vida, cómo iba a ser sin papá y sin mamá. Pero el poder del cariño y del amor es lo más importante que existe en el mundo, no hay otra cosa, para ser persona y para ser feliz. Por eso yo desde este podcast, desde estas ondas, os transmito todo mi cariño, toda mi palabra de aliento y toda mi fuerza para vosotros. Desde vuestro país donde estáis, desde cualquier confín del mundo desde el que me escucháis, que sepáis que yo sí me acuerdo de vosotros. Y tú no eres así. Y muchas víctimas. No os podéis ni imaginar que tantas mentiras os hayan podido contar estos narcisistas encubiertos, y vosotros haber creído a pie juntillas
las mentiras narcisistas, porque ¿quién iba a pensar el chantaje emocional, la manipulación emocional y todo lo que odia de ti el narcisista encubierto y la narcisista encubierto, si te has casado con él y con ella hasta que la muerte os separe? Pues claro, el contrato matrimonial para un narcisista es fantástico, porque dices, ¡qué bien! Dice el narcisista, oye, me voy a tirar 40 años con esta mujer, pico pala, pico pala, pico pala, y después su capacidad económica me la voy a quedar yo. Porque para eso tengo un contrato matrimonial. Que al final, por mucho que haya separación de bienes y toda esta parte judicial, al final, es muy, muy triste la historia de dos personas que se casan felizmente para toda la vida. Pero claro, el talón de Aquiles del narcisista siempre es la mentira, y tarde o temprano mentirá, manipulará, ninguneará a su esposa y a su esposo como víctimas de un buen narcisista encubierto, perversamente escondido, profundamente soslayado, insidioso y ser como una serpiente, reptiliano y sádico. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio de las características del narcisista encubierto y sus presas favoritas. Dale like, comparte, suscríbete, sígueme en barbaralogan.com y en mis libros publicados en Amazon. Es un placer saber que estáis ahí y nos vemos en el siguiente podcast. Muchos éxitos, Bárbara Logan.